Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes 2 de octubre. Obviamente el tema presupuesto, el tema de que no ha llegado el dinero a la Asamblea Legislativa y no hay pago, ya van más de 15 días sin que reciban el pago del mes de septiembre los trabajadores de la Asamblea Legislativa, todos trabajadores y diputados, pero ahí hay obviamente muchos trabajadores. La no llegada del ministro de Hacienda a la comisión, que hoy día fue citado por apremio, y el director de la policía pues simplemente, digamos, dijo que el ministro no podía. Ahora hay un problema de ahí porque para muchos el director de la policía incumplió una norma legal. Bueno, todos esos temas hablaremos esta noche con dos diputadas de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que por coincidencia las dos van de número 1 en sus respectivas planillas por San Salvador. Las presento inmediatamente. Margarita Escobar, buenas noches, diputada de Arena. Nacho, buenas noches. Un gusto estar contigo esta noche. Gracias. Con Anabel, y buenas noches, estimado pueblo salvadoreño. Anabel Belloso, FMLN, buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Un placer poder estar compartiendo temas de país. Diputada Margarita, un saludo, y a la población en general que está atenta también a esta entrevista. Saludamos también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Voy a dar algunos datos para empezar a hablar de presupuesto, que es el tema primero que vamos a tocar, después tocaremos los otros temas. Y voy a decir lo que el ministro dijo cuando entregó el presupuesto a la Asamblea Legislativa. Dijo que el presupuesto 2021 es para empezar a construir el milagro salvadoreño. Dijo que es un presupuesto con enfoque social y que viene a cubrir las amplias deudas que ha tenido el país por 30 años. Dijo que hay aumento en educación, que incluso educación llegaría al 5%, y salud, gobernación, vivienda y seguridad. Incluye aumento de salario de la PNC en salud, en educación y para la Fuerza Armada, así como el cumplimiento del 100% de los escalafones de salud y educación, que ustedes recuerdan por varios años siempre hubo problemas. Me han dicho que también están incluidos las pensiones de los veteranos de guerra en este presupuesto, que no estaban incluidos en el presupuesto pasado. Pero tiene otro incremento, 14 millones en comunicaciones, 60 millones para el Hospital El Salvador, 15 millones para la remodelación de la Escuela Nacional de Agricultura, 10 millones para los consulados de El Salvador. Y tiene reducción, lo que algunos medios ya destacaban, para las instituciones que tienen por obligación velar por la transparencia del poder, que son la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Ética Gubernamental. Esos tienen reducción en la propuesta del gobierno para el dinero que se les va a dar el próximo año. A ver, partamos por lo general, después vamos, digamos, si tiene financiamiento o no, pero partamos por lo general en términos de cómo fue entregado este presupuesto. Margarita. Gracias, Nacho. Bueno, lo primero, Nacho, este es el presupuesto general de la Nación. Gordito. Gordito. Y entonces yo lo he traído por dos propósitos. Uno, para dejártelo a ti, Nacho. Gracias, muy amable. Que a los próximos meses este va a ser el tema de los salvadoreños. Así es que aquí te lo traigo para que los estimados amigos también a través tuyo y tus programas y tus invitados pues sepan a dónde va a ir su dinero. Me va a tocar leer. Y a nosotros también, y hacerlo bastante. Leer, no solo leerlo, sino que hacer muchas cosas en esto. Hay gente que piensa que los diputados y los periodistas trabajamos poco. Sí. Algunos me dicen a mí, pero si trabajaba 1 hora al día. No, pero esto no se hace en 1 hora al día. O sea, esto se hace en muchas más horas. Hay que preparar, igual que ustedes. Ya, está bien. Bueno, y la segunda razón es porque quisiera comenzar en este inicio y, digamos, reflexión general lo siguiente. Este presupuesto que ves tú, estimado amigo, es tu dinero. Todo lo que esté aquí es tu dinero, que se paga con tus impuestos, con tu trabajo, con el crecimiento económico que puede darse o no.
este dinero es de la gente. No es un dinero ni de los diputados, ni del gobierno, ni del presidente de la República, ni del magistrado. Es dinero de la gente. Habiendo dicho eso, la primera pregunta que debemos hacer es, ¿qué quiere la gente que se haga con su dinero? Para nosotros, como Arena, vamos a tener una intensa, pero intensa como nunca, consulta con la gente, con los sectores, con el turismo, con el sector agropecuario, con los médicos, con los maestros, con los veteranos, con todos los sectores vivos del país. ¿Por qué? Porque es el dinero de ellos. Esa premisa se comenzará a ver tanto en los citatorios que vamos a hacer para escuchar a la gente en la Comisión de Hacienda, no solo a ministros, a la gente. Y también lo veremos con nuestras consultas territoriales en todo el país. El tercer elemento que queremos dejar desde ya sentado es que la frase de que este es el presupuesto para comenzar a construir el sueño, el milagro salvadoreño que tú hiciste cita, comienza con un déficit de 2.306 millones de dólares. No puede construirse ningún milagro salvadoreño prestando dinero a un altísimo costo de intereses y con una tasa bastante alta. El riesgo país de El Salvador ha crecido mucho. De hecho, los 1.000 millones de dólares que colocó el ministro de Hacienda para formar el fideicomiso, que todavía no lo forman porque solo puso 170 millones de dólares el gobierno, se colocó a 9.5, a una tasa de interés del 9.5%. Ahora bien, si nosotros tenemos este déficit proyectado de este milagro salvadoreño que quieren empezar a construir de 2.306 millones, eso significa el 9% del Producto Interno Bruto. Es decir, querido compatriota, que tú que trabajas y produces este dinero, vas a tener que pagar el 9% del total, el 9% del Producto Interno Bruto para pagar los intereses de esto. Si este déficit ha de pagarse en 30 años, estaríamos pagando alrededor de 9.000 millones de dólares de intereses. Más la deuda inicial de 2.300, estamos hablando de 11.300 millones de puro pago de deuda e intereses. Dígame usted qué milagro salvadoreño estamos hablando. Ahí lo voy a dejar planteado ahorita. La otra premisa es que los presupuestos son una herramienta. La pregunta que hay que contestar, ¿herramienta de qué? ¿Es una herramienta de desarrollo? ¿Es una herramienta política? ¿Es una herramienta populista? ¿Es una herramienta para mentir y ganar elecciones? ¿Es una herramienta para robar? ¿Qué tipo de presupuesto quiere la gente? Y la pregunta realmente quiere decir qué tipo de país queremos. No basta con tener este montón de páginas y números y déficits, etcétera. No basta, no es suficiente si esto no va acompañado con muchas otras medidas. Yo no he visto un tan solo plan de recuperación económica del país. Yo no he visto ni un tan solo plan de educación. Nos dicen que les van a dar una computadora a todos los niños, qué maravilloso. Pero ¿sabes qué? No hay internet, no hay acceso a internet. Los niños tienen que irse a subir a un palo en muchos lugares del país para ver sus teléfonos y recibir educación. Entonces, ¿qué tipo de país queremos en el futuro? Es lo que se va a definir en este presupuesto. Esto debería ser un presupuesto de alta inversión al empleo y no de alto gasto. Vamos a seguir hablando como viene. También en el próximo bloque de esto. Yo quiero decir una cosa. Tú hablabas de dinero, el dinero de todos. Yo sacaba las cuentas. El sueldo mínimo en El Salvador son $300. A veces con la familia se hace más de eso. Pero este club que se llama El Salvador tiene una membresía mínima de $40. O sea, si usted gana $300, los 300 se los va a gastar. Usted va a pagar 13% de todo. Por lo tanto, su cuota es mínima de $40. De ahí puede subir. Si usted tiene carro va a pagar más porque más impuestos y así. Pero es importante, digamos, que la gente sepa que
cada uno pagamos impuestos para que funcione el Estado, ¿ya? Por lo tanto, yo digo, la membresía mínima son $40 si usted solamente gastara $300 y nadie más en su familia. Bueno, Anabel. Bueno, Nacho, nosotros desde el día martes, previo a la presentación del presupuesto general de la Nación del próximo año 2021, como grupo parlamentario, como partido, presentamos una posición al respecto de qué se esperaba que contenga el presupuesto 2021. Sin duda, también hemos recibido de parte de diferentes sectores de la población en general la preocupación sobre qué contendrá y qué contiene, porque hoy ya está presentado en la Asamblea Legislativa el presupuesto para el próximo año, teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país, que atraviesa el mundo con respecto a la pandemia, que no solo es la crisis sanitaria, sino que también la fuerte crisis económica. Por lo tanto, este presupuesto, que no es más, que como ya se ha dicho por parte de la diputada, que es una herramienta de política pública que traduce en números los programas, los proyectos que cada institución del Estado, cada ministerio, cada órgano del Estado va a realizar. Y por lo tanto, la población lo que espera es ver dentro del presupuesto traducida la respuesta a sus problemáticas, a sus necesidades. Y por lo tanto, para nosotros, la inversión social sigue siendo una prioridad. Nosotros dijimos que la apuesta estratégica, tanto en salud y educación, debe ir contenida en el presupuesto. Sin embargo, un presupuesto apegado a la realidad, que tome en cuenta la situación y la realidad del país, porque pareciera, y no solamente hoy con el presupuesto presentado se ha reflejado, sino que en diferentes momentos vemos una total desconexión de las autoridades, del gobierno central, empezando por el mismo presidente de la República, de la realidad que vive cada salvadoreño y cada salvadoreña. Por lo tanto, decir, sí, le voy a incrementar más a salud, le voy a incrementar más a educación, pero que esos incrementos vayan enfocados, vayan focalizados justamente en medidas, en programas que van a beneficiar a la población. Pero por lo tanto, la inversión social debe ser una fortaleza dentro del presupuesto general, ¿verdad? Y también la apuesta justamente por la reactivación económica, ¿verdad? Okay. Hasta el momento, ya se ha dicho acá, se conocen y solo se ha conocido de un plan, digamos, un programa, mejor dicho, no es un plan, es un programa que tiene que ver con el fideicomiso y que ni siquiera ese han logrado poner en funcionamiento. Por lo tanto, no hay plan, se sigue dando el tema de la improvisación por parte del gobierno, no solo en el manejo de la pandemia, sino que hoy con mucha preocupación lo vemos también reflejado en el tema del presupuesto, porque pareciera que quien lo elaboró tampoco ha tenido, digamos, en cuenta la realidad que vive el país, las aspiraciones de la población, las necesidades de la población, y no se nota tampoco una planificación, una estructuración que diga que se va a dar respuesta a las principales problemáticas que vive la población. Vamos a seguir hablando de esto en el próximo bloque. Yo no sé si es difícil que me lo puedan contestar, pero me gustaría saber cuánto del presupuesto que tenemos normalmente todos los años, y seguramente el 21 va a ser igual que el 20, el año 20, cuánto va a salarios y cuánto va a proyectos, cuánto va a desarrollo, mejoramiento. Normalmente nuestros ministerios tienen 80, 90% de su gasto va a salarios y el resto, digamos, modernizar, arreglar algo, mejorar, es poco. No sé cómo está este presupuesto de todas maneras. Vamos al corte y ya volvemos.
El segundo segmento de debate gracias a COSAVI. COSAVI, ahorro y crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. COSAVI, ahorro y crédito, hace brillar el león que llevas dentro. Adelante, El Salvador. A ver, Margarita, tú hablaste de déficit y yo tengo estipulado en palabras del ministro un déficit de 1.300 y tantos millones. Sí. Tú hablaste de 2.306 millones. Exacto. ¿De dónde sale ese déficit más alto que el que menciona el ministro? Porque el ministro dijo exactamente 1.342.5 millones. Es el déficit y el que habría que cubrir con títulos valores. Sí, yo tengo, viendo las cifras del Ministerio de Hacienda, y hemos hecho nosotros un estudio interno de la política presupuestaria para el 2021. Y aquí tengo esta gráfica que refleja los ingresos, los gastos y el déficit como porcentaje del PIB. Entonces, aquí podemos ver, en el 2021, el déficit era de menos 3.1% si tomamos que los ingresos fueron de 6.148 millones y los gastos de... Que no fueron y no van a ser. Que no fueron y que no van a ser, pero en un ejercicio eminentemente presupuestario. Entonces, cuando vamos tomando aquí en el 2020, tú ves aquí el gran pico que se dio, el déficit de menos 11.1%, claro, bajó el PIB y aumentaron los gastos. Pero luego el comportamiento comienza a bajar y en nuestros números, si tenemos unos ingresos totales de 5.983 millones de dólares y un gasto de 7.980, que es lo que trae aquí, nosotros nos da un déficit de 2.307 millones, que representa menos 8.8%. Ahora, cuando uno se va a estos documentos, ellos te están planteando, estos ya son los documentos entregados a la Asamblea Legislativa, que el presupuesto de egresos para el 2021 asciende a 7.453.5 millones. Nosotros habíamos contemplado 7.980, pero como repito, este ejercicio lo hicimos nosotros, esto apenas llegó ayer, Nacho, entonces vamos a tener que afinar, pero sí el déficit va a andar alrededor del menos de 2.300 y pico millones. ¿Cómo se financia eso? ¿Cómo se financia eso? Hay solo dos maneras, o aumentas impuestos, ¿verdad? O haces recortes. Este presupuesto no hace ninguna de las dos cosas. Aumenta el gasto corriente y el gobierno dice que no va a aumentar impuestos. ¿Con qué se va a financiar? Con préstamos, dice. Muy bien, pero El Salvador está llegando a una deuda del 98%. Y si aquí ya se están dando impagos, retrasos y además una inestabilidad política enorme, obviamente que el riesgo país aumenta muchísimo. Ese riesgo país hará que el dinero costará mucho, será caro. Si nos prestan dinero, nos van a prestar a más interés. Será caro, pero va a haber un momento en que la banca multilateral no le va a prestar a El Salvador. Entonces, ¿qué otro recurso tiene para financiar esto? Los fondos buitre. Y los fondos buitre, ya, ¿qué son? Son aquellos fondos que están disponibles y que los ponen a disposición de los países en quiebra. ¿Y por qué les dicen buitre? Porque el buitre, tú ves, andan volando sobre cadáveres y comen basura y comen... entonces, de ahí viene ese despectivo nombre de los fondos buitre, que son fondos disponibles a los países que están totalmente asfixiados. Obviamente... ¿Tú crees que el país se va a asfixiar? No, porque no hemos aprobado esto.
Y nosotros no vamos a ser irresponsables en aprobar un presupuesto que sofoque al país. Si no van a aprobar eso, ustedes van a ser para el presidente y en la campaña política los culpables de que el país no funcione. No, es que no he dicho que no vamos a aprobar el presupuesto, tenemos que aprobar el presupuesto, eso se lo queremos garantizar. Lo que yo digo es de que cuando empiece el debate hay un rechazo total a endeudar al país mucho más. Por eso yo decía, este es el dinero de la gente. Okay. Y por eso nosotros vamos a consultar con los dueños de este dinero. Los dueños de este dinero no es el gobierno, ni los diputados. Vamos a preguntarle a la gente, a los sectores. Por ejemplo, Nacho, hay en remuneraciones, fíjate, este es un dato interesante. Primero, El Salvador es el país que tiene el más alto gasto corriente y la más alta burocracia y el menor servicio y calidad de servicio. Tú te recuerdas, yo estuve en tu programa muchas veces hablando de la ley de simplificación de trámites administrativos. ¿Por qué? Porque la gente no recibe lo que debería recibir de los empleados públicos. Pero mira, en gasto corriente actualmente se estiman en este presupuesto que traen 5.168.3 millones. Y esto significa un incremento de 598.7 millones en salarios. Casi 600... El gasto corriente son salarios. 600 millones de dólares más de remuneraciones vienen en este presupuesto. ¿Qué son 600 millones de dólares? Es lo que se le ha puesto al fideicomiso para ayudar a las MIPES, para ayudarle y dar créditos al sector informal, para subsidiar el empleo. ¿Cómo es posible que el recurso que va a incentivar y a estimular el trabajo, que se han perdido casi 100.000 empleos en el país, es igual a las remuneraciones que tienen los empleados públicos adicionales en El Salvador? Ok, a ver. Ahí es donde están las prioridades, ¿verdad? Anabel. Bueno, creo que un tema que en la lectura rápida que uno da tanto al mensaje Estamos con el que haciendo lectura rápida. Exacto, claro, porque justamente siendo un tema tan crucial para la vida del país, necesita un análisis a detalle y sobre todo una amplia consulta, que eso, más allá de la metodología formal que se aplica en la Comisión de Hacienda, creo yo que es bueno que se fomente una participación activa de la población en la construcción de un presupuesto general de la nación más participativo, donde la población tenga pues incidencia sobre aquellos aspectos que quiere que vayan priorizados, eso por un lado. Y lo otro, en cuanto a la brecha de desfinanciamiento, es preocupante en el sentido que obviamente atiende a que va de tener que ser cubierta a través de deuda. En un momento en el que el país, pues solamente en los meses de la pandemia ha crecido 20 puntos en endeudamiento. Y lo que acá se ha planteado, hemos llegado al 90% de deuda con respecto al PIB, para que la población no tenga en cuenta que por cada dólar que ingresa, 90 centavos tienen que ir destinados para pagar deuda y solamente 10 centavos quedan para poder invertir en la población. Eso por un lado. Y lo otro que también llama la atención por cómo lo han proyectado y está estructurado en el proyecto presentado, es el incremento en los ingresos, donde la mayor parte de ese incremento, alrededor de un 68%, lo proyectan en incremento de recaudación del IVA. ¿Y cómo entonces planean que se incremente la recaudación por IVA? Cuando se trata del impuesto que obviamente todos y todas pagamos por el consumo, ¿verdad? Es que va a haber un incremento en el porcentaje de ese impuesto que paga la población, o cómo planean que se dé ese incremento que realmente es muy sustancial con respecto a los datos históricos que ha venido teniendo el país en cuanto a la recaudación. Tú dices que lo que el gobierno está previendo que va a recaudar en IVA no es real. Es difícil de considerar que pueda ser una cifra real por la perspectiva de crecimiento y sobre todo la situación económica actual que está viviendo el país. Que va a repercutir también el próximo año. Exacto, no es automática, claro que todos aspiramos. Por lo tanto, tú de eso tú concluyes de que si le ponen un alto en nivel de ingreso de IVA, es porque va a haber un aumento del impuesto a la... Uno podría asumir y concluir eso. Ellos han argumentado que no lo van a hacer, pero entonces, ¿cómo es que proyectan ese incremento de recaudación? ¿Es que van a hacer un énfasis mayor en el tema de la elusión y elevación fiscal? Habrá que ver, porque el problema hasta el momento también es que desconocemos un plan de corto o mediano plazo en cuanto a la estabilización de las finanzas públicas, por ejemplo, qué medidas
extra va a implementar el gobierno para poder hacer realidad ese incremento de ingresos que está planteándose en el presupuesto 2021. Entonces, quedan también esa incertidumbre, habrá que aclarar muy bien cómo es que están proyectando ese crecimiento, porque el crecimiento solamente en el IVA es mayor del 14% y ellos dicen que el crecimiento económico va a rondar un poquito arriba del 4%. Entonces, crece más la recaudación de IVA que incluso el crecimiento económico. Hay cifras ahí que no dan, ¿verdad? No, por eso digo que no, como que no están apegadas a la realidad. Habrá que ver cómo es que han hecho esas proyecciones, pero lo que sí no se puede permitir es que la población sea la que asuma los costos y siga pagando los costos de una mala política en este caso y en un mal manejo de las finanzas públicas. No es posible. Y no solamente en el tema de los impuestos como tal, sino que también en el tema del endeudamiento. No se puede sacrificar a la población con más deuda, que hasta el momento está comprobado y lo vemos día a día, cómo el endeudamiento y todos los recursos extraordinarios que el Ejecutivo ha tenido en el marco de la pandemia han sido manejados de manera irresponsable. Y seguir endeudando al país, sacrificando a la población porque no se le cumplen sus expectativas o no se le resuelven sus problemas para tener deuda, que al final se orienta para beneficiar a familiares o amigos del presidente a través de las compras públicas, comprar con sobreprecios, y todas las irregularidades e ilegalidades que conocemos día a día con el manejo de los fondos públicos y que las conocemos a través de, por lo general, por investigaciones periodísticas que hay que reconocer, porque el acceso a la información pública es otro que está siendo muy limitado. Y eso que incluso a la misma Asamblea Legislativa, las comisiones, tampoco se les brinda información. Y ese es otro punto que también llama la atención desde este presupuesto, Nacho, aprovechando que tengo la palabra, es que hay a las instituciones que velan por la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información o la Contraloría de los fondos públicos, son las que en este presupuesto 2021 llevan disminuciones. Llama la atención porque entonces la herramienta presupuestaria podría estar siendo también utilizada con fines político-electorales y no como debe ser en beneficio de toda la población. No encontré la fiscalía yo. ¿Cómo va la fiscalía? La fiscalía tiene un breve aumento y yo creo que lo que está diciendo la diputada Villoso es sumamente importante. ¿Usted tiene el dato ahí de la fiscalía? Sí, tengo la un fiscalía, minuto. Sí, la fiscalía tuvo aprobado en este 2020 91.5 y hoy lleva en el proyecto 104.2. Sí, casi no es nada. Es poco. Sí, es poco. Es muy poco. Mira, yo creo que es bien importante que la gente comprenda qué tipo de presupuesto nos han mandado. Es un presupuesto con un alto déficit, altísimo, ya hablamos de ello. Sí, que no está, ¿verdad? Pero de eso, proyecta ingresos de 7.453 millones de dólares, lo cual tiene un aumento de 1.027.4 millones de dólares. Esto es lo interesante. Pero en gasto corriente, este presupuesto trae 19.4% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que el 19.4% de lo que produzca usted, estimado amigo televidente, se va a ir en gasto corriente. ¿Y qué es gasto corriente? La propaganda. Han creado un nuevo noticiero que va a estar compitiendo con todos los noticieros. Eso es bueno siempre y cuando no sea de tu dinero y que no sirva para una herramienta propagandística. Pero así como vemos el estilo de este gobierno, me temo que esa herramienta será una herramienta de propaganda. ¿Y quién lo va a pagar? Usted, estimado amigo. Y por eso es que aquí tiene el aumento en gasto corriente tomándose el 19.4% del PIB. Ok. Pero le quitan a la democracia. Vamos al corte, volvemos rápidamente.
El tercer segmento de debate es gracias a Sistema Fede Crédito. Con Fede Móvil y Fede Banking del Sistema Fede Crédito puedes realizarle fácilmente transferencias a tus familiares y amigos desde donde te encuentres. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré. Porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fede Móvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del Sistema Fede Crédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Quiero pasar a otros temas, básicamente dos. La relación de la Asamblea con el ministro, por dos razones. Una es porque no le ha dado los fondos para pagar salarios, cosa que tiene tinte de ilegalidad porque, a no ser que haya una situación muy especial, pero la ley obliga prioritariamente al pago de salario a todo empleado público. Y por otro lado, está, digamos, la no comparecencia en la comisión comisión especial que está estudiando el gasto del gobierno en pandemia, y ya serían 4 veces que el ministro no ha llegado y que fue, digamos, el día de hoy fue citado por apremio, o sea, se le comunicó a la policía y la policía debió haberlo llevado hasta la Asamblea Legislativa y no lo hizo. El director dijo que había una causa justificada. No sé si realmente, el director de la policía, que había una causa justificada, no sé si realmente cuál es la causa que el director de la policía, o si el director de la policía puede determinar si hay una causa justificada o no, que es otra cosa. Pero bueno, y también creo que hablemos de la renuncia del viceministro de Hacienda. Partamos por, primero, situación de no pago en la Asamblea Legislativa. ¿No le llama la atención, Nacho, que ese pleito que tiene el presidente y sus ministros contra la Asamblea Legislativa termina en que dicen que no tienen $300,000 para pagarle a los empleados públicos de la Asamblea Legislativa? Pero más allá del También no el pago, FODE, ¿no? También el FODE no lo han es que pagado. son varias cosas. Lo segundo, no le pagan por 4 meses a las alcaldías, el FODES, creyendo y un mal cálculo electoral. Lo que quieren es ahogar a los alcaldes, pero a los que están ahogando es a la gente. Que por cierto, la gente ya se está dando cuenta, se les va a revertir ese cálculo, porque la gente sabe que su alcalde está luchando para que le den el FODES y que a la gente le puedan hacer sus obras de desarrollo. El otro tema, nosotros aprobamos 75 millones de un préstamo de 250 millones con el BID, el cual se estipula que el 30% de los 2,000 que se aprobaron y luego en proporción directa irá a las alcaldías, es ley de la República y no se los quieren dar tampoco. Aprobamos un préstamo con KfW que lleva un componente de cooperación con programas de mitigación de desastres naturales, recuperación de cárcavas. El río Selguate ahorita está inundado. Yo estuve ayer en unas comunidades aquí en San Salvador, que por cierto le hago un llamado al ministro de Obras Públicas. Ahí son 6,000 familias para que vaya al Arca de Noé, al Granjero 1, 2. Ahí tienen las máquinas y no pueden drenar, y no drenan el río, y ahí tienen las máquinas. Solo le llegaron a decir que ya se los iban a drenar, eso fue hace más de un mes, y el río rebalsado. Pero bueno, aprobamos ese presupuesto de KfW con ese componente de cooperación que alcanza $23 millones y que iba para este tipo de proyectos y no se los quieren dar. ¿Qué hay en el fondo entonces? No les importa cumplir con la ley. Siguen con el ataque a la Asamblea Legislativa. Lo que no pudieron hacer con los fusiles el 9 de febrero, ahora lo quieren hacer con la herramienta del presupuesto. Pues déjeme decirle, esto es absolutamente ilegal y lo más grave son los empleados públicos de la Asamblea Legislativa que realmente están llorando, Nacho, porque no están pagando sus casas, su comida. Muchos alquilan una pieza y no la pueden pagar, los están sacando de la pieza que alquilan, etcétera. Bueno, hemos escuchado que el presidente... ¿Esto es ilegal? Totalmente ilegal. Y ahora quiere el ministro... ¿Por qué es ilegal? Porque
el pago de salarios es obligación del Estado. Y porque el presidente del Banco Central de Reserva, que por cierto al día siguiente lo despidieron, mi respeto al expresidente del Banco Central de Reserva, que tuvo la entereza de certificar que el gobierno tenía en sus arcas más de 3.000 millones de dólares. Entonces este es otro golpe de Estado. Lo que quieren es cerrar operativamente. ¿Es revancha política, es venganza? No, es una clara afrenta a la institucionalidad democrática, cerrando operativamente el primer órgano de Estado. Okay. Bueno, si lo dicen, que nos quieren matar, que nos quieren fusilar, el presidente dice que nos quemen, que somos ladrones, que somos corruptos, que nos apedreen, que nos golpeen, todo eso, todo ese discurso hacia los diputados. Okay. Ahora se está reflejando en la revancha contra la gente. Anabel. Bueno, yo en primer lugar expresar la solidaridad a los trabajadores y trabajadoras, no solo de la Asamblea Legislativa. ¿Cuántos trabajadores no han recibido su sueldo de septiembre? Son un poquito arriba de 2.000, no tengo la cifra de la exacta. Asamblea, pero sí, todos los municipios. Exacto. ¿Cuánto debieran haber recibido ellos el salario? Por lo general, en la Asamblea Legislativa el pago es alrededor del 20-21 de cada mes. Y sin duda es una clara violación a los derechos laborales. Y la afectación obviamente es a miles de familias que hoy han visto imposibilitado cumplir, mejor dicho, con sus responsabilidades. Sabemos pues que hay responsabilidades, hay pagos de créditos, los servicios básicos, las mismas colegiaturas que los trabajadores y trabajadoras no han podido pagar en este mes por un simple capricho. Porque ¿cómo se explica a la población que hubo fondos para poder pagar a todo el resto de instituciones? Al gobierno se pagaron primero. Exacto, el mismo gobierno con sus ministerios, las instituciones, y no la Asamblea Legislativa y el órgano judicial, los otros dos órganos de Estado. Bueno, ya el presidente lo había dicho, ¿no? Yo le había ordenado al anterior ministro que no le pagara a la Asamblea. Que posiblemente fue también causales de la renuncia del anterior ministro. Pero esto está en manos de la Fiscalía. Claro, la Junta Directiva ayer, bueno, en la madrugada prácticamente decidió, y fue muy acertada la decisión de presentar ante la Fiscalía la denuncia, ¿verdad? La denuncia por el incumplimiento. Y además también sindicatos de la Asamblea Legislativa ya habían presentado amparos ante la Corte Suprema de Justicia porque obviamente se les están violentando sus derechos. Okay. Y es admirable cómo el actual gobierno, sus funcionarios, pues violan la ley reiteradamente, violan la institucionalidad, ¿verdad? El mismo Estado de Derecho, y justamente es por otra vía buscar paralizar el trabajo de la Asamblea Legislativa, que ha estado actuando bajo sus facultades constitucionales, bajo el mandato que tenemos dado por la población. Entonces no es correcto, no es justo que se sacrifique en este caso a los trabajadores, a las trabajadoras sin el pago de su salario, por el cual desempeñan un trabajo día a día y que los tienen devengados, pues, y que tienen el derecho de recibirlo. Creo que en la historia reciente del país nunca habíamos visto una situación actual. Yo hablo reciente, por lo menos desde que yo tengo memoria, nunca habíamos estado en una situación. Exacto. No. Y entonces no es posible que hoy este gobierno siga actuando de manera irresponsable en contra de la clase trabajadora. A ver, yo tengo entendido que la ley es muy dura en ese aspecto, porque la ley obliga al Ministerio de Hacienda primero a no tocar la partida de remuneraciones. Y es lo primero que se debe hacer. O sea, lo más sagrado es el pago de trabajadores. Y entonces, si el ministro de Hacienda tiene tal cantidad de dinero, puede dejar de pagar cualquier otra cosa, menos salario de los trabajadores. Ahora, el ministro dice, no tengo dinero. Pero el Banco Central de Reserva dice, sí tiene dinero. La Corte de Cuentas auditó. Y más encima el ministro dice, apruébeme el préstamo del BID y yo les pago. Es una clara extorsión. Eso no solo lo vimos hoy con esta falta de pago, sino que es la misma situación que se vivió el pasado 9 de febrero, con la militarización en la Asamblea Legislativa, que tuvo a la base, según ellos,
la aprobación o la solicitud de un crédito también. Entonces no es posible que se siga en la misma dinámica, hoy por otra vía, pero siempre con las mismas intenciones de paralizar a ese órgano de Estado que está cumpliendo su rol de pesos y contrapesos tal y como está definido en la ley. Okay. Y Nacho, una cosita, y si no necesito pueden ir pagar rápido. $300,000 de salarios al primer órgano, ¿cómo piensan pagar una deuda de 2.300? Ok. ¿Qué pasa con la no pico millones de llegada dólares? del ministro? Porque además el mismo ministro ha estado citado 4 veces a la comisión especial que está investigando los gastos en la pandemia. Los funcionarios tienen la obligación de asistir a una comparecencia de la Asamblea. Él ha sido citado 4 veces y no ha ido, y esta 4ª vez se le citó por apremio. ¿Qué significa eso? Que la Asamblea notifica a la Policía Nacional Civil y le pide que lo lleve custodiado o que lo lleve con policía a la Asamblea, y el director de la policía le dijo que no lo había hecho porque él se había justificado, que había una causa justificada. ¿Qué causa justificada hay? ¿No le corresponde al director de la PNC hablar sobre la justificación de un ministro o no? Yo creo que eso revela varias cosas. Primero que O sea, el director de la policía tiene que cumplir, no puede estar preguntando, digamos, si... no puede estar justificando la ausencia de A no ningún ser que el ministro. señor esté enfermo en cama y no pueda moverse. Tiene que cumplir la ley. El que debe justificar y la comisión evaluar es el citatorio que se le hace al ministro. Pero mire, ¿qué está detrás de todo esto? En la pandemia, el gobierno tuvo más de 6,000 millones de dólares entre préstamos y recaudación. Esto certificado por el Banco Central de Reserva. Así de claro. Pero no han rendido cuentas. Nosotros les preguntamos de una manera, de otra, por aquí, por allá, no rinden cuentas. Entonces se ha hecho esta comisión especial para que rindan cuentas, señores. ¿Sabe por qué? Porque como les decía, este dinero no es de ustedes, es de la gente. Y la gente quiere saber en qué están gastando su dinero. Se me va el tiempo. El señor Ahora no está- llegó, esto está- el señor no llegó, la Pero ¿qué policía no justificación actuó. dio? Que estaba ocupado, dijo. Mira, Nacho, quizás Ok. porque formo parte de esa comisión y realmente es en este sentido un irrespeto a la población, porque al final a quien se le va a rendir cuentas del dinero que han tenido y que ya fue certificado por el expresidente del Banco Central de Reserva, ¿verdad? Que solamente en crédito son más de 3.228 millones, más los otros 3.000 de ingresos corrientes que han existido, es decir, sumando todo el dinero que han tenido a disposición, dan más de 7.000 millones de dólares. Y no es más la negativa del ministro de asistir a esa comisión, no es más que otra muestra de la falta de compromiso que este gobierno tiene con la transparencia y la rendición de cuentas. Y es que no es a la Asamblea a la que le van a ir a rendir cuentas, es a la población que está cuestionando dónde está ese dinero, cómo han utilizado ese dinero, que no es cierto, que siguen ellos repitiendo que no han tenido ni un centavo partido por la mitad. Es totalmente falso porque ya hay información. La actuación del director de la oficial. policía, ¿qué va a pasar? En este caso, la comisión decidió certificar ante la Fiscalía General de la República la falta de cumplimiento del deber del director de la policía, y eso está claramente en el artículo 132 de la Constitución, también retomado en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y además otros artículos del Código Penal que establecen los procesos. Y en este caso, la Fuerza Armada, según el artículo 132, y todas las instituciones del Estado están en la obligación de colaborar con la Asamblea Legislativa cuando se conforman las comisiones especiales. Okay. Es que la comisión especial tiene un carácter justamente en la función de investigación que realiza. Okay. Por lo tanto, el director de la policía podría estar, obviamente, y es lo que se certifica, incumpliendo su deber, realizando actos arbitrarios cuando no es su función determinar si hay causa justificada o no para traer al ministro. Voy al corte, ya me quedé sin poder preguntar por la renuncia del viceministro de Hacienda. Ya volvemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4, 5.
Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche de viernes. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a las diputadas. Comenzamos con la participación de Antonio Zúñiga, que nos dice, de acuerdo a lo que se conoce del presupuesto presentado, como todos los anteriores, totalmente desfinanciado. Al mismo tiempo presenta aumento en ciertas carteras, pero hay algo bien importante, que a todas las instituciones que ejercen control al Ejecutivo les han disminuido dinero. Dice Pascual, ante el proyecto de presupuesto para 2021, ya estará presente en línea para que la población pueda consultarlo o se presentará en algún momento para poder acceder al mismo. Fidel Ernesto Castro nos dice, sería interesante ver cómo se sufragan los escalafones a los trabajadores, ya que para diciembre de 2021, inicio del año 2022, la realidad nos arrastrará a una contracción económica más severa y en cuanto a la nueva reforma fiscal se tendrá que aprobar. Lucy nos dice, una de las principales necesidades por el momento es la salud. La pandemia nos vino a decir claramente que se debe invertir en salud después de 30 años de precariedad en hospitales. Es justo que se invierta más para el próximo año. José Rincón le dice a la diputada Belloso, recuerda que Arena se negó a la aprobación de $1.200 millones en bono, por los que los beneficios sociales logrados los dos gobiernos del FMLN estaban en riesgo. Se ve que no es cosa nueva lo de hoy.
Cabá nos dice, este es un presupuesto para que no se apruebe y es para que el show siga de acá hasta que pasen las elecciones. Finalmente, Emilio Monterrey participa y nos dice, sobre el presupuesto deberían tener claro las prioridades. Sobre esa base, cualquier presupuesto que fortalezca salud y educación es básicamente bueno. Punto. Saludos y bendiciones. Vamos al set para las respuestas de las diputadas. A ver, me interesa, digamos, la respuesta a esta última pregunta. Sí. Que tenga, como dice él, que tenga aumento de salud y educación. Bueno, ¿es así? No se puede limitar solamente, yo lo decía al inicio, nosotros planteamos que sí, la inversión social debe ser una prioridad. Sin embargo, ¿dónde va a ir orientada esa inversión social? Es importante. Por ejemplo, nosotros creemos y defendemos mucho la atención primaria en salud, que ha sido debilitada, por ejemplo, en el presupuesto 2020 con un recorte de más de 30 millones. Y que el enfoque preventivo de salud obviamente ha quedado de lado y se va más por el lado de el enfoque pues curativo. Sin embargo, por eso es importante que no solo exista un incremento por ser un incremento, sino en qué áreas o en qué programas se están enfocando esos incrementos, porque puede ser en todo caso que sea en compra de bienes y servicios que no tiene, digamos, un impacto en la población, o no va a ser para desarrollar, ampliar la cobertura educativa, ampliar la cobertura en salud. Entonces hay que tener claro dónde y cómo se enfocan de mejor manera esos incrementos en los diferentes rubros. Sin duda, educación y salud debe ser una prioridad, pero dónde y cómo lo voy a invertir es importante, no solamente porque incremento el techo que le he asignado a ese ministerio, quiere decir que hay una claridad en la política pública que se está implementando en esos programas o proyectos, ¿verdad? En el tema de educación es lo mismo, ¿a qué le estoy apostando en materia educativa? Y para lo que tenemos conocimiento, no hay un plan específico en ninguno de los dos rubros, entonces hay que ver dónde están reflejados esos incrementos, no es solamente irse a ciegas de por qué es educación y salud, está bien el incremento. Ok, Margarita. Yo creo que se han perdido más de 100,000 empleos en el país y el Banco Mundial ya está diciendo que habrá una contracción de la economía de menos 5.4%. Sin embargo, este presupuesto nos dice que no, que El Salvador, contrario al mundo, va a crecer 4%. Las premisas sobre las cuales fundamentan este presupuesto son irreales. Por tanto, es evidente que salud, educación, vivienda son rubros que tienen que fortalecerse y que nadie va a estar en su sano juicio en contra de que se mejore la calidad de la educación, la calidad de la salud, el acceso a los medicamentos de manera oportuna o las viviendas mínimas. Pero este presupuesto no debería ser un presupuesto de aumentar el gasto corriente, sino un presupuesto que lleve austeridad y que además incentive el empleo, incentive la economía, incentive el turismo. Pero el turismo no se reduce a Surf City. ¿Cuál es el plan para reactivar, para dar un rubro de la economía muy importante para reactivar el turismo? Ahí usted tiene hoteles, restaurantes, operadores turísticos, guías, transporte, etcétera. Yo creo que ese rubro necesita incentivarse fuertemente. Las MIPYMES, que se les dijo 600 millones de dólares para el fideicomiso, no han recibido ni un centavo. ¿Por qué? Bueno, porque de los 1.000 millones que colocaron en deuda el gobierno salvadoreño de ese fideicomiso, que eran 600 del fideicomiso y el resto para el pago, devolver el IVA a los exportadores, solo 170 millones le dieron al fideicomiso. 150 millones. Entonces, me parece importantísimo la parte social. Nosotros vamos a estar presentando nuestros propios números sobre el tema de salud, sobre el tema de educación, sobre el tema de vivienda mínima, sobre el tema de incentivos para la creación del empleo, para la recuperación del sector agropecuario. Si usted habla con los productores de granos básicos del país, están desesperados, los cañeros desesperados, los lecheros desesperados. Entonces hay que apostarle a un presupuesto que nos dé futuro, no que endeude el país. Tú dices más. Un presupuesto, dadas las circunstancias, debe haber sido un presupuesto que favoreciera la salud y la producción. La salud, la educación, la vivienda. Y la producción, sobre todo. Y la economía. O sea, porque obviamente
estamos en crisis y a lo mejor hay cosas que va a tener que La esperar un gente poquito quiere más, trabajo, Nacho. pero necesita aumentar la producción. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Anabel. Nacho. Solo reiterar quizás el compromiso, obviamente, de estudiar con mucho detalle este proyecto de presupuesto, pero sobre todo, dentro de las facultades que en la Asamblea Legislativa tenemos, hacerlo un presupuesto realista y que responda justamente a las necesidades de la población, a los principales problemas que hoy estamos viviendo Ok, como acuérdame país. rápidamente qué es lo que ustedes pueden hacer y qué no pueden hacer con el presupuesto. No podemos Subir aumentar el el presupuesto, techo. pero sí se puede recortar y sí se puede reorientar. Ya, ok. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas Nacho, gracias, buenas Anabel. noches. Gracias, Anabel, buenas A buenas usted, amigo noches, estimado. televidente, yo los espero el lunes a las 8 de la noche. Espero que tengan una excelente noche, un muy buen fin de semana. Que pasen muy buenas noches.